Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Bolivia, la más grande central obrera del país se declara en pie de lucha ante un escenario de golpe. Denuncian que ahora la excusa de la derecha es la postergación del censo poblacional para el año 2024. Desde Santa Cruz hubo un intento de parálisis nacional promovido por una figura del golpe de 2019, Luis Fernando Camacho, ahora gobernador. Vamos a ver lo que está pasando. En Noticia Colombia, con la urgencia es desescalar el conflicto armado interno, por ello se realiza en Bogotá una cumbre por la paz con la presencia del gobierno electo próximo a posesionarse. En este escenario avanza el llamado Plan Pistola del Clan del Golfo para asesinar a policías. Les contamos y lo analizamos. En Noticia América Latina, sin la más mínima autocrítica, sin ofrecer opciones reales como la condonación de la enorme deuda de los estados, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional alerta que en este 2022 la inflación en la región será la más alta de los últimos 25 años. Y como si fuera poco, recomienda a los gobiernos invertir en los más vulnerables. ¿Y qué proponen para ello? Pues vamos a verlo, lo analizamos. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, la Central Obrera Boliviana se declara vigilante de la democracia ante las intenciones de la derecha en Santa Cruz de generar caos que conduzca a un nuevo golpe de Estado. El motivo de la polémica ahora es la postergación del censo nacional para el año 2024. En un comunicado, la Central Obrera Boliviana denuncia las intenciones de la extrema derecha enquistada en el departamento de Santa Cruz para nuevamente ejecutar un plan que lleve al país al caos social. La gobernación de ese departamento, en manos de Luis Fernando Camacho, lidera el rechazo a la postergación del censo nacional, y por este asunto, varias organizaciones cívicas cruceñas se fueron a paro de actividades a principios de semana. La decisión de postergar el censo de población y vivienda hasta el año 2024, inicialmente previsto para 2022, responde a una recomendación del Consejo Nacional de Autonomías, ante la imposibilidad de recaudar toda la información necesaria en el tiempo fijado inicialmente. Varias organizaciones internacionales que acompañan el censo y 8 representantes de gobiernos departamentales aprobaron esa ampliación en una reunión a la que no asistió el gobernador de Santa Cruz. La postura de Camacho es mantener la presión. En Twitter, escribió: "Somos la región más grande y más fuerte porque sabemos luchar por nuestros derechos. Si otros ceden, Santa Cruz nunca. Aquí con mi pueblo otra vez, defendiendo el censo, porque es un derecho y el camino al desarrollo". Ante el escenario, la Central Obrera se declaró vigilante de la democracia y advierte con responder, si es necesario, con una movilización civil, para contrarrestar cualquier intento de socavar la estabilidad política y recuperación económica que aseguran ha venido construyendo el presidente Luis Arce. El mandatario agradeció esa manifestación de compromiso de las y los trabajadores y aseguró estar seguro que el pueblo no volverá a permitir que intereses mezquinos de grupos privilegiados intenten bloquear el crecimiento del país. Desde Santa Cruz, Camacho lideró en 2019 las protestas violentas que culminaron en el golpe de Estado contra Evo Morales. Ha sido convocado por la justicia a declarar en el caso del golpe de Estado 1, que investiga la comisión de los delitos de terrorismo y conspiración, donde la principal implicada es la ex senadora Yanine Áñez y quienes la acompañaron en su gobierno de facto entre 2019 y 2020. Vamos a entrar con el análisis vía telefónica. Nos acompaña para ello Luis Arancibia, abogado, exdiplomático, defensor de derechos humanos. Nos acompaña desde La Paz, allá en Bolivia. Luis, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Tatiana, buenas noches, muchísimas gracias por el contacto y aquí presto para atender pues cualquier consulta en esta coyuntura. A usted muchísimas gracias. A su manera de ver, ¿hay razones para esta alerta que se emite
desde la central obrera más grande del país, que además ha dicho en ese comunicado que veíamos en pantalla antes de esta conversación que sostendremos usted y yo, a las 60 organizaciones que la acompañan en todo el país a mantenerse en alerta. Sí, indiscutiblemente, Tatiana, pese a la recuperación valerosa por parte del pueblo boliviano de la democracia, que ha costado más 37 vidas luego de más de 11 meses de un gobierno de facto constitucionalmente cuestionado que lideró la señora Yanine Áñez, actualmente cumpliendo una sentencia de 10 años en un penal en la ciudad de La Paz. Lamentablemente, todo el resquicio de dirigentes que fueron cómplices de la arremetida en contra de la democracia en noviembre del año 2010, en este momento están aprovechando la impunidad de la que por el momento gozan y que no han tenido todavía la posibilidad de presentarse como corresponde ante la justicia, aprovechando el hecho de que han conseguido cargos electos en sus regiones, hacen una convocatoria a la violencia para nuevamente intentar perpetrar un golpe de Estado en contra del gobierno legalmente constituido del presidente Luis Arce. En respuesta a ello, el máximo ente de los trabajadores en Bolivia, como es la Central Obrera Boliviana, se pone nuevamente en pie de lucha para defender esta democracia y convoca a la población boliviana, a las organizaciones vivas de este país y la sociedad civil organizada, a que defiendan este logro que ha significado para los y las bolivianas sangre, luto y persecución política. En esa medida, nuevamente, todos los bolivianos y las bolivianas estamos prestos a responder a la medida de las provocaciones de los grupos de poder más conservadores de los sectores de la derecha más cavernaria de nuestro país, que tienen un epicentro de acción y de respuesta, pese a ser minoritarios, con muchísimo poder económico en ciudades, sobre todo en el oriente del país, en Bolivia. En ese sentido, yo considero que la respuesta que ha dado la Central Obrera Boliviana ahora es un llamado urgente a todos los bolivianos y las bolivianas a nuevamente ponernos atentos a cualquier decisión que estos grupos de poder conservadores, pero que además representan a los sectores más violentos y racistas de este país, para que en la medida de la forma en la que ellos pretendan atentar contra la democracia, podamos hacer una respuesta con el espíritu y la vocación democrática que ha caracterizado a los bolivianos y las bolivianas, que en octubre del año 2020 hemos recuperado la democracia luego de 11 meses tenebrosísimos. Después de ese oscuro capítulo del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Luis, reaparecen esos llamados grupos cívicos. Hace muy pocos días veíamos cómo 2 jóvenes fueron golpeados y de qué manera quedaron con heridas muy graves, fueron trasladados a un centro hospitalario, se denunciaba a través de redes sociales, esto ocurrió en Santa Cruz, que se habían reactivado los cívicos. Recordar que en el marco de lo que significó ese golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, los cívicos eran realmente de terror, en contra de las comunidades pobres, en contra de las comunidades indígenas, en contra de todos aquellos que consideraban que no los acompañaban en ese intento por desestabilizar, que al final logran derrocar al gobierno. Sí, evidentemente de lo que se trata es que estos, si bien son sectores relativamente pequeños, son sectores que económicamente tienen un poder importante, tienen una representación económica de muchísima importancia en sus distintos departamentos, y su principal mecanismo de acción y respuesta ante las expresiones de libertad popular va a ser siempre la violencia, y siempre ha de ser violencia enfocada, sistemáticamente determinada en contra de indígenas, en contra de campesinos, y como hemos visto durante los aciagos días de noviembre y diciembre del año 2019, en contra de mujeres y niños que no tienen posibilidad de defenderse y lo único que hacen es reclamar que se respete su decisión. Estos grupos minoritarios, violentos y racistas en Bolivia no han sido todavía desorganizados, están
están activos, se están movilizando permanentemente en departamentos como Cochabamba, en departamentos como Santa Cruz, donde nuevamente ellos se ven representados por los sectores cívicos que son, como decía hace un momento, sectores que representan a los grupos de poder más tradicionales, pero además más arcaicos en su modo de ver a la política, que viven y que Sí, en la actualidad... Luis, pero allí pretenden debería, recuperar. permíteme preguntarte, pero es que allí debe actuar la justicia. Y no solamente me refiero al año 2019, si están activos y aparecen en ciertos momentos, ahora con esta alarma de un nuevo intento de desestabilización, pues entonces, ¿en dónde está la justicia para actuar? Evidentemente, lo fundamental en este caso es que las acciones sean inmediatas. Tiene que existir una respuesta por parte de los organismos del Estado, no solamente los organismos de seguridad, que tienen que tener un plan debidamente desarrollado, organizado para identificar a este tipo de grupos, sino también un acompañamiento permanente del órgano judicial en nuestro país. Lamentablemente, no podemos, como bolivianos y bolivianas, tener que esperar que estos grupos se reactiven en estas convocatorias violentas para que el Estado y los grupos coercitivos puedan tomar acción de manera inmediata. Ese es un llamado de atención que se debe hacer al órgano ejecutivo y al órgano no judicial para que en el menor plazo posible estas personas puedan responder ante la ley, y como sugirió el grupo independiente de especialistas que vino para hacer un estudio sobre la crisis del año 2019, inmediatamente desarticular estos grupos parapoliciales que, repito, lamentablemente continúan actuando en Bolivia y respondiendo a las convocatorias que además tienen un componente económico, de respuesta económica por parte de los grupos cívicos en nuestro país. Esto es muy paradójico, Luis, porque cuando vemos en una América Latina que hay una inflación que no se detiene, por fortuna para el pueblo boliviano hay un gobierno que lo ha logrado controlar con una economía que está saliendo adelante, y esto no va en beneficio solamente para un movimiento político. En este caso, por ejemplo, el partido oficialista, el partido en funciones como el Movimiento al Socialismo. Esto va en beneficio para todos los sectores, incluidos los económicos, que también acompañan a estos grupos parapoliciales, que también acompañan al gobernador de Santa Cruz, visible figura del golpe de Estado del año 2019. Pues bastante paradójico esto. El asunto, Tatiana, es que para estos grupos de poder, si bien la economía no solamente es que es una economía estable, sino es una economía que está respondiendo de manera adecuada ante una situación de crisis mundial, para estos grupos económicos la situación no necesariamente varía de manera notoria. El poderío económico con el que cuentan a partir de los negocios que ellos tienen históricamente en este país, lamentablemente no les significa una gran modificación en el tiempo. Por lo tanto, lo que en realidad a ellos les molesta, y es lo que hace un momento yo comentaba, lo que a ellos les molesta, les incomoda, es ver que los sectores más empobrecidos y además más olvidados por la economía de nuestro país antes de los 14 años del gobierno del expresidente Evo Morales, nuevamente tengan la posibilidad de surgir y de económicamente restablecerse luego de una crisis tan dura como la que fue la de la COVID-19 durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Es decir, existe un componente racista a las respuestas de estos grupos oligárquicos conservadores, en las que no pueden admitir que los grupos de origen económico más humilde, que los grupos de indígenas y de campesinos puedan hacer frente gracias al apoyo del gobierno y al apoyo del Estado, y por lo tanto lo único que les queda es nuevamente recurrir a la violencia, a utilizar el poderío económico con el que cuentan para atentar contra incluso la economía de esos sectores que fundamentalmente son los que representan al Estado plurinacional de Bolivia. De espaldas a todo el pueblo boliviano. Y todo esto surge por la decisión del gobierno, teniendo en cuenta
razones y argumentos técnicos de postergar el censo poblacional y de vivienda para el año 2024. Dice toda la Comisión Internacional que lo acompaña, que respeta la decisión soberana del Estado Plurinacional de Bolivia de reprogramar el censo, reafirma su compromiso con el gobierno en particular y que mantiene además todo su acompañamiento. Y dice que respeta la decisión del gobierno, ni siquiera porque esta Comisión Internacional dé el visto bueno para que el año 2024 se tenga un censo exitoso. Lo acompaña CELADE, la CEPAL, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Fonplata, Banco de Desarrollo, una cantidad de organizaciones internacionales que están ofreciendo, acompañando de manera técnica este proceso. Ni siquiera por eso bajan o desisten, digamos, de avanzar en un plan golpista en el país, Luis. Por supuesto que no. El verdadero interés que medien las decisiones del gobernador del departamento de Santa Cruz y las logias que lo acompañan y otros grupos de poder en Bolivia es desestabilizar la democracia que en algún momento tuvieron la oportunidad de resquebrajar a través de sus actos violentos. Y hay un detalle también muy importante, Tatiana, que la comunidad internacional debe conocer. Luego de los 11 meses del gobierno de Yanine Áñez, la situación del país naturalmente quedó sumamente afectada por el saqueo económico al que se dedicaron los gobernantes transitorios durante esos 11 meses. Por lo tanto, ni siquiera el señor Fernando Camacho ha hecho un análisis circunstanciado de las razones que pueden haber influido para que la realización del censo se retrase luego del daño económico, luego del daño social y político que ellos mismos han generado después de 11 meses en el gobierno de facto la señora Yanine Áñez. Por lo tanto, repito, la única intención que tiene el señor Fernando Camacho, los grupos de poder violentos parapoliciales que lo acompañan y que impulsan estas movilizaciones únicamente es de continuar generando inestabilidad en el país para que de esta manera se concluya con un golpe de Estado y nuevamente estos pequeños sectores apoyados por las jerarquías también más conservadoras de la Iglesia Católica puedan tomar decisiones sobre el manejo del gobierno en nuestro país, extremo que, ya lo ha dicho la Central Obrera Boliviana, no va a permitir Bolivia, los bolivianos y las bolivianas, estamos convocados, estamos alerta en este momento para que cualquier intentona de poner en riesgo la democracia de este país cuente con la respuesta que corresponda a la medida de la provocación que pretendan hacer estos grupos de poder nefastos que han marcado los 11 meses más tristes desde la recuperación de la democracia en Bolivia. Que así sea, que este escenario sea lo más lejano posible para todos y todas, porque fue extremadamente doloroso a ese recuento que haces, recordar las dos masacres de Sacaba y de Sencata que enlutaron a tantas familias y que aún se exige justicia. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches. Tatiana, yo soy el agradecido. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, con la urgencia de desescalar el conflicto armado interno, se realiza en Bogotá una cumbre por la paz con la presencia del gobierno electo próximo a posesionarse. En este escenario avanza al mismo tiempo el llamado Plan Pistola del Clan del Golfo, de ese grupo paramilitar para asesinar a policías. Vamos a revisar este escenario y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, este miércoles se realizó en Bogotá una cumbre humanitaria con la presencia del gobierno electo y más de 160 organizaciones sociales. Una tarea urgente es acabar con el baño de sangre que padece el país. Por esos días, a propósito, el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo realiza el llamado Plan Pistola, una estrategia para asesinar a policías. Vamos a verlo. Un plan pistola, adelantado por el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, ha cobrado la vida de por lo menos 30 integrantes de la policía en diversos departamentos de Colombia. Tan solo en el mes de julio han sido asesinados 13 en Antioquia y Córdoba. Según las autoridades, se han perpetrado 150 ataques que han dejado 48 agentes heridos. Analistas manejan varias hipótesis de lo que puede estar ocurriendo con este plan criminal, enviando un mensaje de poderío militar al nuevo gobierno que se suma a la comunicación para encontrarle una salida negociada al conflicto. Una forma como decir, bueno, buscamos una intención de paz, pero al mismo tiempo también estamos tratando de mostrar la capacidad de acción militar y el poderío que tenemos en las diferentes regiones. Pero por otra parte, esto se puede leer como una suerte de retaliación a partir de los golpes que han tenido estas organizaciones delincuenciales desde la fuerza pública, desde el ejército y de la policía. En este contexto, el nuevo gobierno, que se posesiona el próximo 7 de agosto, asegura que se analiza el modelo de sometimiento a la justicia para poder establecer varias vías de diálogo con estos reductos del paramilitarismo, quienes, según un comunicado publicado el pasado mes de julio, estarían dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad, si se brindan las garantías de paz y reconciliación. Para algunos congresistas, el plan criminal del Clan del Golfo se convierte en un mal mensaje para encauzar la paz en el país. Básicamente, una situación como estas lo que hace es que pone muy difícil al nuevo gobierno o al gobierno entrante que rápidamente se llegue a un acuerdo de las mínimas condiciones para instalar esta negociación de sometimiento a la justicia. Es decir, las organizaciones criminales están jugando con candela. El nuevo gobierno de Gustavo Petro ha reiterado que se debe alcanzar una paz total, que contemple el diálogo con los diferentes grupos armados, retomando lo ya conversado con la guerrilla del ELN, y generar caminos de encuentro con las disidencias de las FARC, las bandas criminales, el Clan del Golfo, entre otros. Propuesta bien recibida por la ONU y sus representantes en Colombia. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la propuesta de una nueva política de paz total del gobierno electo y ofrece su acompañamiento para que esta política se implemente en favor de la protección de los derechos humanos en los territorios. Esta postura de las Naciones Unidas se dio a conocer tras la presentación del informe de violencia y recomendaciones al nuevo gobierno colombiano, donde también expresan su preocupación por la ausencia de institucionalidad en algunos territorios, la expansión de los grupos armados y las consecuencias en materia de violación a los derechos humanos, donde según la oficina, en el primer semestre del año han recibido 114 alegaciones por asesinatos a defensores de derechos humanos, han verificado 33 masacres y han sido asesinados 8 autoridades indígenas. De allí la urgencia y de allí además el momento de lo que lo vamos a conversar a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, de avanzar rápidamente en esta cumbre humanitaria de donde además llegan líderes sociales, lideresas sociales de las partes más remotas de Colombia. Hernán, te preguntamos de ello en esta jornada en Bogotá. Buenas noches. Tatiana, televidentes, un saludo. Pues efectivamente son más de 200 líderes sociales los que se hicieron presentes en esta cumbre humanitaria, que se hacen presentes y se aglutinan en la coordinación humanitaria que vienen trabajando ya desde hace tiempo, también impulsado por diversos actores políticos que han generado también una posibilidad de salida al conflicto, como lo es el expresidente Ernesto Samper. Pues de allí surgieron una serie de propuestas para la terminación del conflicto, unas propuestas que están aglutinadas pues en esta coordinadora humanitaria, que están relacionadas con la humanización del conflicto, con promover el desescalonamiento del mismo, pero también, Tatiana, la posibilidad desde los territorios, desde las comunidades, para que haya un cese humanitario al fuego por parte de los actores armados que hacen presencia en los territorios. Los actores armados como los paramilitares, el Clan del Golfo, que vemos cómo viene desarrollando un plan pistola contra la fuerza institucional del Estado, la policía, pero que meses atrás desarrolló un paro armado mostrando pues el impacto
y la capacidad violenta que tienen diversos territorios en diversos departamentos como Antioquia, Córdoba, Santander, mostrándole de alguna forma los dientes al nuevo gobierno, al de Gustavo Petro, diciéndole, bueno, nosotros estamos aquí presentes con esa capacidad de acción y también somos actores de esta situación en el país. Por eso le remitieron una comunicación el pasado 20-21 de julio al nuevo gobierno para que comenzara a explorar esos caminos de diálogo y comenzara a promover una posibilidad de sometimiento a la justicia. Pues desde aquí surgen estas solicitudes, estas propuestas para que haya un acuerdo humanitario, pero desde los territorios, Tatiana. Aquí se hicieron presentes estos líderes, asegurando que la violencia les ha costado la vida a varias de sus generaciones, 50 años de violencia que se tienen que terminar. Porque recordemos, Tatiana, que por lo menos en este último cuatrienio, el presidente Iván Duque, pues han sido asesinados más de 900 líderes sociales en Colombia. A esto se suman las innumerables masacres, los desplazamientos, los confinamientos, que son los que dicen los líderes sociales a los que esto tiene que terminar, porque son los territorios a los que no se implementó la paz por parte de este gobierno de Iván Duque, pues donde se está concentrando precisamente esa cantidad de violencia pues que tiene desesperados a los diferentes grupos étnicos en Colombia. Por eso se hace necesaria esta paz completa, esta paz que busca los diálogos, los caminos para elaborar precisamente esa paz deseada que requieren los territorios, desde los territorios y para los territorios, aseguran los líderes sociales que estuvieron presentes en esta cumbre humanitaria, una cumbre que hace propuestas para que haya un acuerdo humanitario, se desescalone el conflicto, pero que a la vez que se van desarrollando esos caminos con los grupos armados ilegales, también en ese diálogo se tenga en cuenta a las comunidades, a los liderazgos sociales y que se termine esa guerra estructural en los territorios, Tatiana. Hernán, y todo esto que además nos relatas, que es parte de la situación que se vive en los territorios y no en las principales ciudades de Colombia. Por eso siempre se dice que hay una gran distancia en cómo se vive el conflicto armado Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y en los territorios donde se sufre históricamente. A lo que ha dicho Naciones Unidas, 5 conflictos armados dentro del país. ¿Ese tema también lo plantearon hoy los líderes y lideresas? Tatiana, claro, lo que aseguran los líderes es que el conflicto de alguna manera se ha trasladado también a las ciudades capitales y que eso tiene repercusión también ya en el ámbito nacional. Sin embargo, el conflicto se ha centrado en esas poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Departamentos como el Chocó, con amplia riqueza minero-energética, departamentos también en ese sentido como Santander o norte de Santander. La salida que tiene todos los departamentos del Andén Pacífico precisamente al Mar Pacífico, lo que posibilita todas las vías de narcotráfico. Así que ellos aseguran que se requiere precisamente una paz estable, una paz duradera, una paz que los tenga en cuenta para que esas, digamos, violencias estructurales se terminen. Sin embargo, aseguran que este diálogo pues, se debe hacer con todos los actores armados en Colombia. Por eso celebran también desde las Naciones Unidas esta propuesta que está haciendo el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Hoy estuvo presente el canciller designado Álvaro Leiva, al que se le entregaron estas propuestas, Tatiana, y aseguró que una de las primeras, digamos, actividades que van a hacer cuando se retome el diálogo con el ELN es precisamente hacer esos diálogos humanitarios, diálogos regionales que ya se vienen presentando, pero que apenas se haga esa conversación, ese diálogo con el ELN, los diálogos humanitarios, el primer departamento al que llegará esos diálogos humanitarios es al departamento del Chocó, donde más conflictividad hay, donde más se presentan confinamientos, masacres y asesinatos, Tatiana.
Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. De todo esto vamos a conversar con nuestra invitada que precisamente ha hecho presencia en esta actividad, en esta cumbre humanitaria de emergencia por la paz. Gracias, buenas noches. Para ello nos acompaña Annie Páez Martínez. Ella es miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Nos acompaña desde Bogotá. Annie, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos quienes nos escuchan en estos momentos. A usted muchas gracias. Por ahora conversamos en vía telefónica con nuestra audiencia. Annie, ¿qué propuestas llevan ustedes de una región tan golpeada por el conflicto armado? Bueno, las propuestas que llevamos o trajimos aquí a la cumbre humanitaria que se sesionó en el día de hoy consistieron en varios elementos. El primero, la necesidad de la implementación del acuerdo final de paz para que efectivamente haya una confianza en el ELN para iniciar reactivar negociaciones con el entrante gobierno, así como la necesidad de un cese multilateral de fuegos y de hostilidades, recalcando el elemento de las hostilidades que son las que más afectan a la población civil, especialmente a las comunidades campesinas, étnicas, afroindígenas y la ruralidad colombiana, así como nuestra disposición de participar en los diálogos regionales y que en este caso la Mesa Humanitaria de Magdalena Medio, de la que hago parte, sea parte de los mecanismos a usar en el caso de verificación en lo que corresponde a los ceses multilaterales, teniendo en cuenta que pues el ELN no es el único actor armado que está en el territorio, sino que también hay otros actores que, si bien no... ¿Qué otros actores, Annie, se encuentran en esta región del Magdalena Medio, en el Valle del Río Cimitarra? Nos habla del Ejército de Liberación Nacional, es un grupo insurgente en Colombia, sobre el que el gobierno ha dicho en varias oportunidades, no solamente el presidente electo Gustavo Petro, sino otros miembros de lo que será el próximo gobierno a partir del próximo 7 de agosto, que se retomarán los diálogos de carácter bilateral. ¿Qué otras organizaciones insurgentes, paramilitares o grupos criminales hacen vida en esta región, Annie? Bueno, aquí aparecen también las autodefensas gaitanistas de Colombia, que el actual gobierno las denominó Clan del Golfo, pero que consideramos que son pues una fuerza paramilitar, heredera del paramilitarismo. También están presentes otros actores que hacen parte de esta misma línea, como los caparros, ya por el sector del nordeste antioqueño, y ubicamos otros actores como son las disidencias de las FARC, que llegaron a nuestro territorio en el Magdalena Medio en el año 2021. El año pasado, a comienzos de año, empezaron a aparecer las disidencias provenientes del Catatumbo. También, obviamente, encontramos a la área conjunta del Ejército Nacional con sus diferentes operativos, lo que nos ha traído pues alrededor de 5.000 efectivos dentro del territorio, en el que pues las principales víctimas durante estos años han sido dirigentes comunales, dirigentes campesinos vinculados a la implementación del acuerdo de paz dentro de los espacios de participación habilitados para el acuerdo de paz. ¿Qué escenario tan complejo, Annie? Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC, los caparros, autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, como las caracteriza el gobierno, y además de todo el ejército con más de 5.000 hombres en la región. ¿Cómo se vive de esta manera? ¿Cómo es un día a día tratando de sobrevivir en solamente un pequeño territorio de Colombia con 4 actores armados irregulares más el ejército? Miren, aquí nosotros tenemos claro que hemos sido parte de todo el proceso de construcción de paz, porque dentro de nuestros territorios siempre han participado o han existido los diferentes actores armados, por lo menos desde hace 3 décadas en la región, solo que antes y todos los actores armados respetaban las normas comunitarias. Hoy tenemos una grave afectación teniendo en cuenta que ninguno de los actores hace ese deber. ¿Qué es lo que nos ha obligado a nosotros entonces
esta situación. Nos ha obligado precisamente al llamamiento a la comunidad internacional que precisamente nos ha venido acompañando alrededor de la implementación del acuerdo de paz. El llamamiento constante al cumplimiento por parte del Estado colombiano de este acuerdo, teniendo en cuenta que tenemos un punto 3 que habla de la terminación del conflicto y teniendo en cuenta que en nuestro territorio hay 2 puntos en donde se ubican firmantes de paz de las extintas FARC en proceso de reincorporación. ¿Cómo sobrevivimos? Con la denuncia, con el llamado al diálogo, con la exigibilidad del respeto por parte de los diferentes actores a nuestra permanencia en el territorio. Se han presentado algunos movimientos esporádicos y masivos, así como individuales, pero pues eso han sido temporales, porque cuando se dan los desplazamientos no hay garantías en los cascos urbanos para que el campesinado permanezca y lamentablemente han tenido que retornar sin ningún tipo de garantía. Es un momento muy difícil y la opción que tomamos fue precisamente fortalecer las iniciativas comunitarias, las iniciativas civiles, llamado a todos los actores a que recuerden que se consideran precisamente autoridades legitimadas desde sí mismos, por lo menos deben respetar unos mínimos humanitarios. Sí, mucha resistencia, Ani. Si yo le pregunto, ya en caso hipotético, es el 7 de agosto, asume el presidente electo Gustavo Petro, asume todo su tren ministerial, se comienza en estos procesos para tratar de desescalar el conflicto, para tratar de acabar este baño de sangre. ¿Qué sería lo primero que debería hacerse en su territorio, por ejemplo? Que se declare el cese multilateral de hostilidades y de fuego. Ese es lo principal, por un lado. Y por otro lado, el compromiso del nuevo gobierno de respetar los mínimos humanitarios, los acuerdos humanitarios que hemos presentado desde las organizaciones que nos hemos juntado precisamente para hacer ese llamado humanitario a todos los actores. Muchísimas gracias, Ani, por estas reflexiones, pues que así sea, que pronto llegue la paz para todos los territorios colombianos, para todo largo y ancho de Colombia. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, nuestra América Latina, sin la más mínima autocrítica, sin ofrecer opciones reales como la condonación de la enorme deuda de los estados, el Fondo Monetario Internacional alerta que en este 2022 la inflación de la región será la más alta de los últimos 25 años. Y como si fuera poco, recomienda a los gobiernos invertir en los más vulnerables. Pero ¿qué propone el FMI en medio de una situación tan compleja? No solamente para la región, para el mundo entero. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia América Latina, el Fondo Monetario Internacional, FMI, reveló que la región tendrá la cifra más alta de inflación de estos últimos 25 años durante este año 2022. Pues así lo dijo, sin más ni más. Los pueblos de América Latina continuarán llevando la cruz del alza de los precios de alimentos y de los servicios de energía, entre otros rubros, que se afectan por la inflación, que no deja de aumentar. El Fondo Monetario Internacional alude que esto se deriva del incremento de los precios de algunas materias primas, las constantes interrupciones de las cadenas de suministro y la subida de las tasas de interés de los bancos centrales, situación que afecta al consumo y la inversión. Ante este escenario,
la Organización Financiera Internacional estima que los precios de la región continuarán altos, con una inflación de 12,1% para este 2022 y para el año que viene un 8,7%. Chile, Brasil, Colombia, Perú y México apuntan a los límites mayores previstos, fijados por los bancos centrales a finales de este año y parte del año que viene, todo ello en un contexto de demanda mundial deprimida. Ante estas estimaciones, la región tiene la deuda más alta ante el Fondo Monetario Internacional con Argentina. La nación tiene comprometido más de 45 millones de dólares. Asimismo, países como Ecuador, Colombia, Costa Rica y República Dominicana tienen grandes compromisos en el marco de un periodo de crecimiento lento e inflacionario. Las recomendaciones que da el organismo ante esta situación inflacionaria para los gobiernos de la región en lo inmediato es que garanticen la sostenibilidad fiscal y revisen la política monetaria. Para el próximo año, que implementen acciones que mejoren la competencia, eliminen la rigidez del mercado laboral y se invierta en el capital humano. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Matos, analista internacional, economista del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor Matos, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias. Pues no sorprendidos, porque del FMI no nos podemos sorprender, pero sin duda sí llama la atención que hoy... Bueno, sí, ya saben hacer bien los informes, pero digan todo esto con tal nivel de preocupación, pero así sin más ni más, después de que desde que comenzó la pandemia quiero decir en el año 2020, han existido muchísimos gobiernos, organizaciones sociales, distintos sectores en nuestra América Latina que por lo menos han pedido que evalúen la condonación de las enormes deudas que se tienen con este organismo internacional y de eso nada. ¿Cuál es su opinión? No, bueno, acá un poco es justamente lo que está marcando el FMI, que en este contexto los mecanismos para resolución de las deudas siguen siendo lentos e impredecibles. Hay que tener en cuenta que muchos de los rendimientos de los bonos se han disparado en algunos casos y eso ha complicado porque ha dado mayores costos de endeudamiento. En ese contexto, la única recomendación del FMI parece hasta contradictoria, porque lo que trata de recomendar en este caso es que los gobiernos, digamos, no deben acaparar los alimentos y las energías y procurar levantar las barreras al comercio. Creo que ahí hay un debate por medio, porque sigue recomendando algo para un libre flujo donde cada uno de los países, la verdad que está tratando de hacer lo posible para que los precios de los alimentos no se disparen y la poca energía que pueden conseguir, si la tienen que importar también, no se les disparen precios. Y también dice en este informe, se recomienda que no se incrementen tanto las altas tasas de interés, y esto recordaba además lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que de nuevo se elevan las tasas de interés. Así que teniendo en cuenta este paradigma y además que Estados Unidos es el mayor accionista, es el que realmente manda en la política del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo le viene y le dice eso a nuestra América Latina? Bueno, una suba de la tasa, bueno, el FMI en esto es crítico en general, digamos, ¿no? Lo que dice es que esta suba de la tasa está trayendo una recesión, digamos, ¿no? Lo pone como políticas monetarias restrictivas, pero muchos de estos países, tanto la zona euro como Estados Unidos, tienen un chip en la cabeza que ante niveles altos de inflación, la recomendación es subir la tasa para entrar en una recesión. El problema es cuando sube la tasa a Estados Unidos, es que los precios de los commodities van a la baja y desde ese lugar podrían indirectamente afectar al precio de los commodities que exportan mucho los países de América Latina. La disyuntiva acá es cuánto puede aportar a sostener niveles altos de los precios actuales de los commodities el conflicto que se está todavía llevando en Ucrania y Rusia, digamos, ¿no? Entre ambos países. Hay que ver de cuánto de eso aporta la incertidumbre y tal vez los precios se mantengan altos, pero generalmente lo que se espera es que Estados Unidos entre en una recesión, complique la situación social, pero irán a bajar
los precios de los alimentos y la energía. Lo que pasa es que acá choca otra vez contra la teoría. Se supone que en los países donde hay bancos centrales independientes no hay inflación. Y eso es bastante paradójico. Allí me detengo sobre el tema de Estados Unidos, profesor Matos. Hay algunos expertos analistas que dicen que ya Estados Unidos técnicamente está en recesión. ¿Usted qué cree? Sí, va camino a esa situación, digamos. Acá el problema es más la disyuntiva social. Tanto Estados Unidos como depende de las importaciones de China y esa relación comercial, en un contexto donde China está de alguna manera también padeciendo las condiciones del COVID, ambos países y sumado a la Unión Europea, es incierto el tráfico de mercancías. O sea, que eso podría afectar tanto a la economía norteamericana como al resto de las economías, dado que el 90% de las mercancías que se comercializan van en barco. Claro, otra recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, profesor Matos, es que los gobiernos deben atender a los sectores más vulnerables, pero uno se pregunta, ¿cuánto de esta crisis, y no solamente hablamos de la pandemia, aunque también se incluye, es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? Mire, por ejemplo, en su país, Argentina, 45.000 millones de dólares que tendrán que pagarse en los próximos 100 años aproximadamente, con una profunda crisis económica y social derivada de esta enorme deuda. ¿Cuál es la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? No, total. Fondo Monetario y principalmente en su programa planteado, la única situación o política económica que parece dejar a mano, y esto es lo paradigmático de este tipo de acuerdos, es que para financiar algún tipo de transferencia de recursos está condicionada a la emisión, o sea, hay un tope a la emisión. Bueno, si no se puede emitir más del 1% del PBI, entonces habrá que conseguir recursos de la deuda. Como tampoco se puede endeudar en el exterior de la Argentina porque tiene un riesgo país de 2.900 puntos, lo único que queda, y me parece que en esto va a tener que estar de acuerdo el FMI, es cobrar más impuestos a lo que más tiene. Y ahí me parece que es donde los liberales o los liberales monetaristas, economistas técnicos del FMI, me parece que no, dieron una solución a una suba de impuestos. Pero los liberales en muchos países de la región obviamente están en contra de la suba de impuestos. Entonces ahí se plantea la discusión de, bueno, está bien, no emito, pero necesito financiarme. Y para financiar el Estado no tiene otra herramienta más que el cobro de impuestos. O seguir prestando dinero a alguna banca internacional que quiera hacerlo. En este caso, para el ejemplo de Argentina, ya realmente es imposible, pero si lo pensamos en otros países de América Latina, siguen pensando que esa es la posibilidad, endeudarse aún muchísimo más y poniendo en riesgo su PBI. Por último, profesor Matos, lo que uno ve es que esta fórmula no funciona porque estamos en un tiempo de crisis, porque la situación es demasiado compleja. Esa fórmula que plantea el FMI definitivamente ya no funciona, pero así siguen saliendo sus informes. Sí, es como decía Prebisch en algún momento, un médico operaba a un paciente, le generaba una sangría, venía otro paciente y tenía un resfrío y le ponía una sangría, y venía otro paciente y tenía dolor de cabeza y le aplicaba una sangría. O sea, las soluciones del FMI son las mismas para la Argentina como para Ruanda o Grecia. O sea, no tiene mucha lógica, digamos, ¿no? Es la misma receta para cualquier país. La misma receta para cualquier país, no importa su condición económica, social o política, porque es la misma receta que se aplica en los gobiernos de corte neoliberal. Muchísimas gracias, profesor Mato. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.